Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos en una nueva Free Zone Talk. Esta es para que todos sepan la octava que hacemos desde que empezó toda esta nueva normalidad. Para nosotros es un placer aportarles contenidos de valor y saber que ustedes nos acompañan y que están con nosotros. Hemos tocado una temática súper diversa en diferentes temas, en diferentes aspectos. Eso nos deja contentos y este es el camino que vamos a seguir. Para que sepan, también les cuento que van a poder ver esta charla y pueden ver todas las que ya pasaron y las que van a venir, ya sea en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify, que se llama Free Zone Talks. Hoy nos acompaña el licenciado Miguel Casares, que es licenciado en nutrición, para hablar un tema muy importante hoy, nutrición en épocas de cuarentena. Buen día, Miguel. Buen día para todos, muchas gracias. Y bueno, nada, sin querer robarles tiempo, ya que creo que estamos todos muy interesados en entender un poco cómo debemos comportarnos mejor o cómo ayudarnos a nosotros mismos, le voy a dar paso a Miguel. Perfecto. Bueno, buen día para todos, muchas gracias por estar acá. Gracias por hacerme parte de su desayuno hogareño. Voy a comenzar, si hay dudas las dejan en el chat y cualquier cosa, bueno, si amerita la intervención me lo hacen llegar y si no, al final le damos lugar a todas las dudas que surjan. Bueno, en estas épocas locas que estamos viviendo en relación a las cuarentenas, han surgido muchos mitos, muchas dudas, muchas inquietudes sobre cómo alimentarse. Entonces, la idea un poco es establecer ciertas recomendaciones para alimentarse y sobre todo contemplar, sean ustedes personas que no realizan ejercicio físico o personas que activamente se están movilizando. ¿Qué hemos aprendido de la nutrición y el sistema inmune? Bueno, la primera enseñanza es en la Segunda Guerra Mundial, donde en términos nutricionales se entendió que los alimentos y los nutrientes cumplen un rol muy importante en el sistema inmune. Esto se pudo ver por los fallecimientos a raíz de la tuberculosis, donde los soldados que estaban mejor alimentados, como los británicos, morían menos de tuberculosis en proporción con los soldados rusos. A partir de ahí se empezó lentamente a desarrollar el campo de lo que es la nutrición y la inmunidad, creciendo fuertemente desde los años 80, y el boom se produce en el año 2000, 2010, en esa década. Bueno, y hoy en día ha cautivado el interés de todo, producto de lo que estamos viviendo hoy en día. Para que se den una idea, un poco cómo funciona nuestro cuerpo, es una relación entre lo que comemos y lo que gastamos, y eso determina en gran medida nuestro peso corporal. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Es que, producto de esta realidad, estamos adoptando muchos hábitos sedentarios, es decir, aunque nos ejercitemos y demás, gran parte del día pasamos sentados, acostados o caminando muy poco, producto de que estamos en casas, apartamentos, y no tenemos el mismo movimiento que teníamos antes, lo que termina implicando, en cierta manera, que gastamos menos calorías. Para que se den una idea, el sistema inmune funciona, yo no soy un especialista en esto, pero sí para que se entienda a grosso modo cómo funciona. Tenemos como dos mecanismos de acción del sistema inmune. Las funciones innatas, que es la boca, las mucosas y demás, que es la primera barrera que tenemos, y después tenemos las funciones adquiridas, que es todo lo que son los linfocitos T y demás, todo lo que se está hablando en relación a las vacunas, en verdad va más hacia este sector del sistema inmune, que es el que va aprendiendo en función de las distintas experiencias que va viviendo nuestro sistema inmune. Hay quienes dicen que, Aires es un autor, un investigador que dice que en verdad el sistema inmune es como un castillo, una fortaleza, donde, bueno, la fortaleza sería la función innata, y lo que están adentro sería la adquirida, donde cada habitante tiene su propia función. Cuando viene una agresión, los habitantes deciden si responder o no y de qué manera responden. Pasa que hay personas que no le funciona bien su sistema inmune y tienen una respuesta débil, y hay personas que tienen problemas de inmunidad porque tienen un sistema inmune muy exagerado en la respuesta, y muchas veces responden de forma violenta a cualquier estímulo, incluso al propio cuerpo, y lo terminan dañando, y eso es lo que muchas veces genera otro tipo de patologías, independientemente del COVID o no. Bueno, la inmunidad innata, ¿cómo adquirida? Disminuye
de forma transitoria un 15 a 70% luego de un esfuerzo intenso prolongado. Esto lo voy a reforzar un poquito más adelante, pero ¿qué quiere decir esto? En estos momentos es muy importante entrenarse, hacer ejercicio, pero no matarse. ¿Por qué? Porque de forma transitoria el sistema inmune se ve un poquito comprometido y de alguna manera podría elevarnos el riesgo de que nuestro sistema inmune no responda bien y de esa manera aumente las probabilidades de contraer el coronavirus. Por tanto, sí entrenar, pero no hacer entrenamientos de alta intensidad a mansalva sin que importe. Más adelante refuerzo este concepto. ¿Sí? Pero bueno, sabiendo la importancia del ejercicio para el peso corporal, también ayuda al sistema inmune, y cómo funciona el sistema inmune, lo importante de nuestro sistema inmune es que funcione de forma armoniosa, coordinada, tanto sea las funciones adquiridas como innatas. Eso es lo que nos va a contribuir a que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente. Ahora, ¿qué afecta a nuestro sistema inmune? Bueno, hay distintas cosas, ¿sí? Un entrenamiento muy exigente lo afecta, llevar una vida muy estresada lo afecta, una mala calidad del sueño lo afecta rotundamente. Estoy al tanto que tuvieron una charla hace poco que hablaba bastante sobre esto. Y, por ejemplo, fíjense cómo hay factores que se retroalimentan, ¿no? Muchas personas que están estresadas duermen mal. Bueno, hoy le estoy pifiando a todo. Muchas personas que están estresadas duermen mal y a la vez muchas veces terminan comiendo mal producto del estrés. El clima, si ustedes se fijaron, todo lo que son los investigadores de hoy en día, lo que están alertando un poco es, se viene el invierno, mayor predisposición a enfermedades. Bueno, es otra de las variables que incide. Y bueno, este es el punto que seguramente más eliminamos como sociedad en este momento, que es los viajes, ¿sí? El estar viajando constantemente, el cambio de horarios, la zona horaria, el estar en estaciones, en terminales, todo eso incide. Entonces, hay personas que, por ejemplo, que de vuelta hoy en día no se está dando tanto, pero personas que por su rutina laboral viajan mucho, entonces se alimentan mal, tienen el jet lag, que les provoca estrés y mal sueño. Entonces, a veces estas variables se retroalimentan entre sí y terminan potenciando el efecto que pueden generar. ¿Qué consideraciones para el ejercicio y el entrenamiento en este momento? Bueno, en primer lugar, las recomendaciones sanitarias que ya sabemos, distanciamiento social, el lavado de higiene, si aparecen síntomas, no presentarse en el lugar de entrenamiento, pero sobre todo lo que más están recomendando es esto, ¿sí? Limitar la sesión a 1 hora de entrenamiento diario, es decir, entrenar, pero no más de 1 hora, y si vas a hacer 2 sesiones, al menos darle 3 horas de descanso a tu cuerpo para que el sistema inmune se pueda reacomodar lo más adecuadamente posible. Y justamente no superar el 80% del esfuerzo para que no haya una depresión del sistema inmune de forma transitoria, que en momentos de alto, donde estamos más propensos a un contagio de un virus, la finalidad es que no merme tanto este sistema inmune. ¿Sí? Entonces, entrenar sí, sustancial, indispensable, pero no asesinarse y matarse capaz que 2, 3, 4, 5 horas, o 2 horas y media a una intensidad muy alta, porque de alguna manera nos pone en una situación más riesgosa. ¿Por qué el estrés incide? Bueno, por distintos motivos. El estrés eleva la frecuencia cardíaca, la presión arterial, libera hormonas estresantes que de alguna manera afectan el funcionamiento del sistema inmune e incluso provoca alteraciones del aparato digestivo. Incluso en algunas personas hasta trae diarreas y demás, o sea que ni siquiera se absorben bien los nutrientes. Entonces, todo esto, cada uno de estos factores y de alguna manera la interacción de todos ellos, elevan nuestro riesgo de enfermar. Por tanto, son momentos complejos los que vivimos de incertidumbre, de angustia para muchas personas. Entonces, intentar de alguna manera liberar esa angustia, ese estrés, trabajarla es importante para reducir el riesgo de enfermar. Otro de los factores que hablamos es, bueno, el sueño, la alimentación. ¿Qué pasa si dormimos bien? ¿Sí? Al dormir bien se dice 7, 8 horas de corrido no entrecortados. Nuestro rendimiento mejora, nuestro humor, el aprendizaje, la memoria, todas las funciones que son cognitivas, el dolor, ¿sí? La percepción del dolor, la inmunidad, tema no menor hoy en día, y todos los procesos inflamatorios, que a veces el hecho, por ejemplo, de tener una lesión hace que se eleven los procesos inflamatorios. Y obviamente ocurre todo lo opuesto si nos mal alimentamos. Voy a ampliar un poquito esto más adelante, pero a grosso modo sí, elegir alimentos de calidad,
más fácil que lo que aparece acá. Elegir alimentos de muy buena calidad nutricional van a contribuir a buenas horas de sueño. En algunos casos muy específicos la melatonina puede servir, pero bueno, recomendación médica, la autoadministración nunca es aconsejada. ¿Qué dice? Bueno, el centro, sí, o sea, este es un centro donde lo integran bastantes deportólogos, fisiólogos, ¿qué dicen en relación al ejercicio en estas épocas? Justamente dicen que no hay evidencia de que, de alguna manera, afecte negativamente el ejercicio en esta época, e incluso dicen que hacer ejercicio podría reducir la severidad de los síntomas, al menos en una pequeña porción. Pero bueno, es decir, estar físicamente activos, estarnos en movimientos, nos va a ayudar a que por lo menos, en caso de que aparezca la sintomatología, sea un poco menor y sumado a todos los beneficios que siempre asociamos con el ejercicio. Entonces, moverse y entrenarse, indispensable. En relación a los suplementos, Neil Walsh es un investigador que se ha desempeñado hace mucho tiempo en todo lo que es el área de la inmunonutrición, es decir, la nutrición enfocada a la inmunidad. Y en relación a los suplementos, él dice, si no se rompe, no lo arregles. Es decir, si tu sistema inmune, tu salud, está adecuadamente, no tomes suplementos, no te va a aportar ningún beneficio. Entonces, primero, para que se entienda, muchas veces cuando dicen, no, tal suplemento mostró beneficios para la salud, para el sistema inmune y demás, la mayoría de los estudios que se ha hecho con suplementos son con personas que tienen inmunidad comprometida o son poblaciones ancianas. Ahora, con jóvenes o con personas sanas, hay muy poca evidencia sobre los suplementos y qué sucede con el sistema inmune. Y esto no es un dato menor. Que sirva para alguien en una situación patológica no significa que le otorga un beneficio a alguien que está sano y que sus funciones vitales están actuando de forma armoniosa. ¿Qué dice el Ministerio de Salud Pública? Ustedes, esto es de acceso gratuito, lo pueden buscar en el Ministerio de Salud Pública. Justamente en base a muchas de las recomendaciones que han empleado, pusieron, no hay factores alimentarios, nutrientes específicos, alimentos o determinados patrones de alimentación, es decir, un tipo de dieta, que puedan prevenir o disminuir el riesgo de contagio en personas sanas. O sea, ni comer ajo, ni una sola fruta, ni un solo vegetal, ni la vitamina C, ni cierto tipo de lácteos, probióticos o prebióticos van a evitar que te contagies. No hay manera de potenciar el sistema inmune para minimizar el riesgo de contagio. Pueden algunas cosas servir para quienes lo están padeciendo las secuelas del coronavirus, pero no para prevenirlo. Es decir, si vos no lo tenés, aunque metas algo de esto o hagas alguna dieta mágica, o te digan que tomar en ayunas tal batido te va a ayudar, mentira, no hay hasta el momento ninguna evidencia. Como todo, toda esta información que les estoy dando puede quedar obsoleta porque el coronavirus estamos aprendiendo día a día y hay siempre información nueva que sale. Pero también tomarlo con pinzas, porque como es algo que no sabemos y se está produciendo mucha información constantemente, con que salga un estudio no significa que hay suficiente evidencia científica como para recomendar eso a raíz de un solo estudio. Entonces, tener mucha cautela en base a los gurús y esas informaciones maravillosas que a veces aparecen, cuando realmente la evidencia indica que hasta el momento no hay manera de minimizar el riesgo. Pero bueno, me fui a otros lugares porque, a ver, ok, eso dice en Uruguay, que dice la Asociación Británica de Nutrición, y justamente dice lo mismo, ¿sí? No hay ningún alimento en especial, ni ningún suplemento que ayude a prevenir el COVID-19. Justamente, fíjense las recomendaciones, buenas medidas sanitarias y de higiene para evitar el contagio. Me fui a Labrador, que es otro laboratorio, y si prestan atención a este punto, justamente una de las cosas que dice es, puede ser que ciertos suplementos o medicamentos puedan servir para un resfrío, para una gripe, pero no tenemos certezas de que esto pueda servir de igual manera para el COVID-19. Es decir, la información que habla sobre gripes y sobre resfríos es porque ha habido estudios a través de eso. Ahora, del COVID no tenemos certezas de que efectivamente sirva para prevenir, para tratar o para curar. Lo mismo fui a Consumer Lab, que esta página es bastante interesante porque es un laboratorio independiente que no tiene, de alguna manera, conflictos de interés porque no recibe apoyo de la industria, sino que sobrevive de los usuarios que estamos suscriptos a la página.
y justamente lo que dicen es, hasta el momento no encontramos ninguna evidencia de que haya una manera de prevenir o tratar la infección del coronavirus. O sea, los suplementos para el momento de prevención no sirven para nada. De vuelta, hasta hoy. Mañana pasado puede surgir nueva información, pero hasta la fecha, desde enero, que viene saliendo bastante información, nada avala que su consumo sirva para la prevención. Mucho de lo que ha cautivado quizás el interés son los probióticos, uno de los tantos. La realidad es que, es verdad, mejora la resistencia inmune a nivel intestinal, entre otros motivos porque se genera una competencia entre la microbiota, es decir, las bacterias buenas que tenemos en el intestino, y los virus o los distintos patógenos, y podría un poco inhibir su crecimiento y su respuesta inflamatoria. Ahora, para el coronavirus no tenemos información de que sirva. Hay cierta evidencia que habla sobre que se reduce la sintomatología en infecciones respiratorias, pero para el coronavirus en sí no está del todo claro de que sirva, y para las infecciones respiratorias en general hay algo de información, pero todavía no algo contundente como para efectivamente recomendar a mansalva su consumo. Bueno, una de las más comunes y más maravillosas es la vitamina C, ¿sí? Que generalmente a todos a partir de esta época del año nos cautiva y queremos consumirla para evitar el riesgo de resfrío, pero la realidad es que nuestro sistema inmune depende de la vitamina C, o sea, necesitamos vitamina C para que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente, incluso ayuda a absorber hierro, dato no menor sobre todo para quienes son veganos, vegetarianos, o sea, es importante la vitamina C, pero no cura resfriados y los beneficios que tiene para prevenirlos son limitados. A pesar de que asociamos mucho a la vitamina C como un posible nutriente, un posible suplemento para los resfríos, para las gripes, la realidad es que no los cura y la realidad es que es muy poca la información que tiene para prevenirlos, a pesar de que existe esa tendencia a asociarla con su consumo. Lo que sí, hay un estudio bastante interesante que ocurrió en China, que es que dieron dosis bastante elevadas, bajo supervisión médica controlada, es decir, la gente no se autoadministró, eran en pacientes que estaban internados con ventilación asistida, y encontraron que dosis ajustadas por médicos y dadas de forma dosificada, redujo la internación un 25% en los pacientes hospitalizados por COVID. De vuelta, es un estudio, creo que no da para hacer una recomendación, pero es un dato interesante como para contemplarlo y que los médicos lo manejen. Después, a raíz de que surja más información, se verá si sirve o no efectivamente en casos severos. También otro de los temas que se duda es qué pasa cuando se consumen dosis altas de vitamina C, que de alguna manera podría afectar todo lo que es las adaptaciones que se generan en el cuerpo en los entrenamientos de resistencia. Entonces, no siempre es beneficioso, e incluso hay ciertas dudas de las personas que hacen mucha actividad física en deporte de resistencia, y no administrarlo a mansalva. En algunos momentos en particular puede valer la pena, pero bueno, requiere una supervisión profesional para determinar cuándo, cómo y dónde. Vitamina D, otra de las que se está hablando muchísimo hoy en día. La vitamina D, antes se creía que la vitamina D solo importaba para la función ósea, incluso muchas personas que tienen osteoporosis se las mandan y demás. La realidad es que en los últimos 10, 15 años empezó a despertar mucho el interés porque se empezó a desarrollar mucho más la información relacionada al desarrollo muscular y la vitamina D, e incluso las funciones del sistema inmune. La realidad es que reduce el riesgo de desarrollar infecciones en un 12 a 75%, reduce los síntomas, lo cual parece que refuerza un poco la importancia de la vitamina D. Incluso hace poquito salió en un medio de prensa nacional un título bastante sensacionalista que decía las personas que cursan las secuelas de COVID o se contraen COVID es por deficiencia de vitamina D. Un estudio donde ni siquiera había sometido una revisión de pares, y por lo que vi creo que era una muestra de 20 personas, si mal no recuerdo. O sea, un estudio muy chico, único, y ni siquiera había sido supervisado por pares para decir que metodológicamente estaba bien empleado el estudio. Y hay 2 o 3 más que han salido a la fecha relacionando la vitamina D, el desarrollo del coronavirus y demás. Tomarlo con cautela.
para darles tranquilidad, la mejor fuente de vitamina D es el sol. Por tanto, la exposición solar es una excelente estrategia para abastecernos con vitamina D. Depende mucho de la época del año, del color de tez, de la latitud en donde nos encontramos como para hacer una recomendación, pero bastarían más o menos, dependiendo de cada persona, 10 a 30 minutos la exposición de cara, manos, piernas al sol para obtener la cantidad de vitamina D que necesitamos. Preferentemente no a través de un cristal, es decir, que nos dé directamente, porque el cristal no permite el pasaje, lo inhibe bastante, lo que es la vitamina D, y obviamente en horas de exposición solar recomendadas por los médicos, ¿sí? Para no favorecer la aparición de un cáncer. Bueno, para quienes hagan ejercicios y estén interesados en preservar la masa muscular, lo que más se recomienda a nivel nutricional es, bueno, en primer lugar, sí o sí, hacer ejercicio, y sobre todo ejercicio de fuerza para retener la masa muscular. Ahora, si vos ya te estás ejercitando, elevar un poco el consumo de proteína es una recomendación acertada para retener la pérdida de masa muscular. Y cuando digo aumentar el consumo de proteína, no es solo en almuerzo y cena matarte a carne. Me refiero a que a lo largo del día, en los distintos tiempos de comida, se da una repartición más homogénea de las proteínas consumidas en todo el día para minimizar la pérdida de masa muscular o incluso ganar si se hace un buen entrenamiento. Pero nuevamente, fíjense, otra de las recomendaciones es evitar sesiones de entrenamiento muy demandantes por lo mencionado previamente. Incluso muy recomendable para personas mayores, ¿sí? Una de las consecuencias del envejecimiento es la pérdida de masa muscular, por eso se producen muchas, digamos, fracturas por caídas y se pierde mucha movilidad. Entonces, el mejor antídoto, incluso para la tercera edad, es ejercitarse y sobre todo dentro de los recursos, posibilidades que tengan las personas, hacer entrenamientos con pesas, con fuerzas o con el peso corporal, pero estimular la masa muscular. ¿Cuánta proteína comer al día? Esto, dato que solo lo dejo por si alguno tiene interés. Lo ideal sería, en este momento, para la mayoría de los que están escuchando, consumir entre 1,3 a 1,6 gramos por kilogramo de peso. Es decir, si yo peso 60 y me fijo la recomendación de 1,5 gramos, estaríamos hablando de 90 gramos de proteína al día. Para que se hagan una idea, 2 pedazos de carne promedio que comemos son más o menos cada uno 30 gramos de proteína. O sea, dos churrascos serían 60 gramos de proteína. Si a eso le suman que ustedes consumen lácteos, huevos, queso, están recontra cubiertos de proteína. En los patrones alimenticios de la sociedad uruguaya la proteína no es un problema. Tendemos a consumir bastante. ¿Sí? Y justamente lo que ponen acá es que esté distribuido de forma equilibrada y homogénea en todos los tiempos de comida y hacer por lo menos 4 o 5 tiempos de comida. Yo diría entre 3 a 5, agrandaría un poco el abanico y no centrarlo solo 4 o 5, pero sí hacer una distribución lo más homogénea posible cada tiempo de comida para aportar proteínas constantemente y ayudar a la retención de masa muscular. Y aparte, justamente, va a ayudar a que el sistema inmune funcione adecuadamente. Bueno, antes de consumir un suplemento, entonces, Ron Mogan dice, es un deportólogo del Comité Olímpico Internacional, y él establece, previo a que consumas un suplemento, hacete estas 3 preguntas. Primero, ¿es seguro ese suplemento que estoy consumiendo no me va a hacer daño? En segundo lugar, ¿es eficaz? Es decir, un suplemento puede ser seguro, no dañe mi cuerpo, pero quizás no sea eficaz, es decir, promete mejorar mi sistema inmune, y en verdad, si ustedes buscan la información relacionada al tema, en verdad dicen, no sirve para esto. Y por último, y no menor, si es legal. Hay suplementos que son seguros, son eficaces, pero no son legales. Por ejemplo, los anabólicos son eficaces, no son seguros porque dañan el cuerpo y no son legales. ¿Sí? O hay, por ejemplo, suplementos que son seguros, no son eficaces y son legales. ¿Sí? Por ejemplo, yo les puedo decir, tomar 90 miligramos de vitamina C al día puede ser seguro,
pero no va a ser eficaz para el crecimiento de la masa muscular, pero va a ser legal. Entonces, siempre hacerse estas 3 preguntas en función del objetivo que yo estoy buscando y el tipo de suplemento que estoy consumiendo o desearía consumir. Entonces, la gran pregunta, ¿hay alguna recomendación mágica, alguna receta misteriosa, algún batido, algún suplemento para tratar esta época de cuarentena? Sí, les tengo una dosis o un tratamiento mágico que les va a ayudar muchísimo para este periodo y para el periodo en general. Alcancen un peso saludable para ustedes mismos, ¿sí? No un peso estético donde se vuelvan más atractivos, sino que sea saludable para cuidar sus funciones vitales. ¿Por qué les digo esto? Fíjense, mortalidad en China a raíz del COVID-19 y la mayoría de los padecimientos correspondían a enfermedades cardiovasculares, a diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión o cáncer. Pero ok, me puse más inquieto y dije, esto es China, capaz que nos mienten, como nos han mentido mucho en esta época, busquemos otra información. Me fui a México, ¿sí? Estos datos ya están un poquito viejos, ¿sí? 14 de abril, pero fíjense, principales motivos de defunción de quienes se enfermaron. Hipertensión, diabetes, obesidad, EPOC, tabaquismo, enfermedades cardiovasculares. Ok, me seguí preguntando, ¿qué pasa en Estados Unidos? Al menos el 90% de los que terminaron hospitalizados tenían una o más afecciones de las siguientes, y volvemos a las mismas enfermedades. Incluso, como dato preocupante, fíjense, solo se estima que el 12% de la población americana es metabólicamente saludable. Es decir, independientemente de las medidas políticas, sanitarias que ha tomado Estados Unidos, gran parte de los números, de alguna manera preocupantes que estamos viendo, es porque son personas que no están sanas. Es una sociedad muy enferma que tiene un sistema de vida contraproducente y que los predispone a que el efecto del virus sea mucho más potente. Incluso, miren, hasta jóvenes, que se habla como de la población de riesgo, mayores de 65, pero podemos ver que incluso la mayoría de jóvenes que están ingresando son obesos. O sea, el estado nutricional y el estilo de vida al final termina siendo determinante, incluso en casos tan locos como este que estamos viviendo, que es una pandemia. Y esto no es menor. Hospitalizaciones en Estados Unidos, lo amarillo es menores de 49 años, entre 18 y 49, el casi 60% de los casos que ingresaron eran porque eran obesos, ¿sí? En menores. ¿Y qué pasa en los que son mayores de 65, la población de riesgo? El 72% era hipertenso y el 51% tenían alguna enfermedad cardiovascular. Es decir, todo esto puede minimizar el riesgo de enfermar o de las secuelas si nos alimentamos bien. O sea, todas estas enfermedades con buenos estilos de vida lo podemos controlar mucho mejor. Esto no significa, si vos entrenás y sos magro, no vas a enfermar. Significa que las consecuencias pueden ser bastante leves comparado con aquellas personas que no están del todo saludables. ¿Qué recomendaciones les puedo dejar un poquito en relación a esta situación en particular? Bueno, en primer lugar, consumir las energías que necesitan. Es decir, si ustedes son personas que solían ir para arriba, para abajo, y hoy en día están más quietas, comer un poco menos que lo que venían comiendo. Si ustedes comen igual que en épocas donde se movía mucho, entrenaban mucho, hay algo que no están haciendo bien, porque están quemando menos calorías. Hay algo que se llama las calorías que se queman por fuera del ejercicio. Es decir, cuando entrenamos, nosotros asociamos, quemamos calorías, bajamos de peso y punto. Ahora, es igual o más importante las calorías que quemamos por fuera del ejercicio. Porque es de alguna manera lo que nos ayuda a seguir quemando calorías y bajar de peso. Muchas veces pasa eso con la gente, es decir, dice, hice una hora de CrossFit, se comen todo, y después dicen, ¿por qué no bajo de peso? Bueno, porque tuviste 60 minutos activo y el resto del día te mataste a calorías y por eso terminaste ganando de peso. Entonces, estar activos, moverse. La mayor recomendación que le hago a la gente son simples, es decir, vivís en un edificio, subí y bajá por las escaleras, de esta manera estás quemando calorías cada vez que subís y bajás. Las tareas domésticas, es decir, la desinfección del hogar que tanto nos recomiendan, pasar la ampase, los trapos, o sea, cansa, pero ayuda a quemar calorías. Incluso tenés muchas llamadas telefónicas que no requieran cámara en tu casa,
simplemente un audio, bueno, mientras tenés la llamada de audio, en vez de estar sentado en un sillón o en una silla, camina y de esa manera, de una manera distraída, no concentrada ni consciente, te estás moviendo mientras hablas por teléfono y quemás calorías e indirectamente te va a ayudar a controlar tu peso corporal, a romper tu quietud. Una de las recomendaciones que más se están dando también para la cuarentena es romper la quietud. Estar 8 o 9 horas en una silla sin romper ese sedentarismo afecta notoriamente la masa muscular e incluso termina generando, por ejemplo, resistencia a la insulina. Entonces, mi recomendación, por ejemplo, es romper la quietud cada hora, hora y media, salgan de la silla, caminen 5 minutos, hagan, no sé, 20 burpees, 2 minutos de sentadilla, muévanse, caminen, rompan con el sedentarismo hasta las 8 o 9 horas. Hay incluso estudios que muestran que aquellas personas que rompen constantemente con la quietud mejoran su resistencia a la insulina, mejoran su masa muscular y metabólicamente están más sanos que los que están 9 horas sentados frente a un monitor. Comer, bueno, evitar todo lo que sea ultraprocesado, todo lo que comida chatarra, afecta al sistema inmune, no nutre y aporta bomba de calorías, que lo único que va a hacer en general y en este entorno más exagerado, que suban de peso. Comer saludable, los carbohidratos que consuman principalmente frutas, verduras y algo de granos integrales, pero no abusar de esto, no porque sean malos ni nada, sino una manera de amortiguar un poquito las calorías. Comer suficiente proteína, y yo le diría, por ahora, esto no. Ni vitamina D, ni magnesio, ni zinc, ni probióticos. Sí la exposición solar, como les dije. El zinc, por ejemplo, si ustedes se alimentan adecuadamente, no van a tener ningún problema. Probióticos, salvo indicación médica, no lo consuman en este momento. Si tienen altos volúmenes de entrenamiento, esto sí puede llegar a valer la pena, depende mucho cuál sea el volumen de entrenamiento, el objetivo, cómo se están manejando, cómo se están alimentando. Pero para quienes manejan altos volúmenes de entrenamiento puede ser una buena recomendación. Fíjense, esto salió hace poco en Chile, esto fue el titular de un diario, y interesante el título, ¿sí? El ejercicio podría impedir la cascada inflamatoria que agrava el COVID-19. Obviamente cerraron los gimnasios, bueno, ahora volvieron a abrir, pero con muchas limitantes, quizás no se dan las clases como a ustedes les gustaban, o directamente se vieron afectados por esta realidad, si tuvieron que borrar de un club porque no les da el dinero, que puede pasar también. Muévanse, salgan a caminar aunque sea, hagan ejercicios con el peso corporal, producto de la cuarentena hay 200.000 entrenamientos gratuitos en YouTube, pero el mejor remedio que pueden conseguir para su peso corporal en general y para este momento particular es ejercitarse. Si se quieren poner canciones en YouTube y bailar en su casa, sirve. O sea, la música ayuda al estado de ánimo y te va a ayudar a romper la quietud. Hagan ejercicio. La peor decisión que pueden tomar en esta cuarentena es la quietud. De verdad, por un tema de peso corporal, por un tema de salud, e incluso de salud psicológica. Hagan ejercicio. Es bastante, bastante necesario. ¿Qué tipo de ejercicio? Bueno, si estás de alguna manera motivado en entrenarte y hacer ejercicio, bueno, mi recomendación sería, que esto lo puede hablar en mayor profundidad un profe, pero de acuerdo a la información que está surgiendo es hacer entrenamiento de fuerza. Cuando digo hacer entrenamiento de fuerza no significa 120, 180 kilos levantar si no sirve. No, algo que sea exigente para vos, en base a tus habilidades, tus destrezas, tus posibilidades, pero que sea un poquito demandante para que estimule tu masa muscular. Se puede entrenar fuerza incluso teniendo bandas TRX o con el peso corporal, ¿sí? Es simplemente informarse un poquito cómo hacerlo, o obviamente lo ideal a buscar un profe de educación física que los asesore para saber cómo lograrlo. Y lo otro, moverse, romper la quietud. Se habla que de los 4.000 a 5.000 pasos al día elevan seriamente el riesgo de mortandad. Está la famosa recomendación 10.000 pasos al día. Me parece que es un poco superfluo porque depende un poco de cada uno y a veces a la gente la vuelve víctima de los celulares inteligentes de cuántos pasos día al día. Muévanse, o sea, caminen. Por lo menos 30 minutos todos los días hagan ejercicio, hasta 1 hora. Y no pasa nada si ya tenés tiempo para hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche. Puede ser o la hora completa o la media hora en conjunto o repartido a lo largo del día. Pero es mucho más, o aporta mucho más el hacer ejercicio a lo largo de todo el día que particionarlo, hacerlo todo junto, que no hacer nada y optar por la quietud. Esa va a ser la peor decisión que tomen, seguro.
E incluso, fíjense, esta recomendación salió hace poquitos días, justamente dice, bueno, si sos un adulto saludable, en tu casa puedes hacer entrenamientos de resistencia y de fuerza, y te va a ayudar a estar saludable y potenciar tu sistema inmune, ¿sí? E incluso para los mayores, ¿sí? Justamente lo mismo, resistencia, fuerza, ¿sí? Ejercicios sobre todo de todo lo que sea coordinación, movilidad y demás, va a reducir, o sea, va a generar todo lo anterior e incluso reduce el riesgo de depresión. Incluso, fíjense, recomiendan el uso de los medios masivos para acceder a la información. Moverse, de verdad, aunque sea una clase de Zumba inventada en tu casa, vale mucho más que la quietud en general. Y por último, para ir cerrando, quisiera invitarlos que en esta cuarentena utilicen o aprovechen a alimentarse saludablemente, ¿sí? ¿Cómo hacer un plato saludable, ¿sí? O un plato un poquito más deportivo? Les diría lo siguiente, si no te entrenás, esto evítenlo, coman muy poquitito, como la cantidad que les puse en el plato. Si te entrenás y no es muy exigente, la cantidad que les puse seguro, y si mantenés alto volumen de entrenamiento, bueno, esto va a tener que aumentar. Comer grandes cantidades de frutas y verduras, comer proteínas un poquito más grandes a lo largo del día, limitar el consumo de todo lo que sea grasa, ¿sí? O sea, paltas, aceites, frutos secos, semillas, no es no coman, son súper saludables, son calóricos. Entonces, por un tema estratégico, esto es como un presupuesto económico. Bueno, tengo que achicar porque estoy en crisis, ¿dónde recorto mis gastos? Nutricionalmente lo mismo. Ok, gasto menos porque me muevo menos. ¿Cómo empiezo a ahorrar las calorías que como para no pasarme de peso? Entonces, el aceite de oliva saludable, la palta saludable, cómanlo, frutos secos también, pero para no pasarse las calorías, bueno, achiquen las cantidades que están consumiendo. Si van a utilizar yogur, leches que sean sin endulzar, descremadas, incorpórenlas, pueden utilizar agua, jugos naturales, no industriales, aguas saborizadas, caseras, ¿sí? No las industriales que dicen que son fantásticas cuando están llenas de porquería. Utilizar café y té, en lo posible no endulzarlo. De vuelta, si ustedes endulzan demasiado sus cafés y sus tés, terminan metiendo un montón de calorías de forma innecesaria. Todo esto sirve también para hidratar. Digo porque una de las recomendaciones más grandes es estar hidratado y demás. Si toman mate, también puede ser mate, no compartan la bombilla, como dicen las recomendaciones sanitarias. Y bueno, entender que la cuarentena es una posibilidad para aplanar todas las curvas, no solo las de contagio, sino también la silueta de cada uno. Y de vuelta, esta recomendación no va por una cuestión estética, va por una cuestión de salud. Esto es una reflexión personal, no lo dice la ciencia, pero lo que sí les digo es, el COVID, en mi opinión, nos está dejando una lección nutricional muy grande, ¿sí? Nutricional, está dejando 200.000 lecciones, yo hablo solo a nivel nutricional. Creo que la lección más grande que nos deja el COVID es la importancia de estar sanos y cuando al cuerpo se lo exige, producto de una enfermedad, hoy en día es el coronavirus, el día de mañana será envejecer, vemos que el cuerpo no puede responder adecuadamente cuando estamos de alguna manera con ciertas nanas, ¿sí? O con diabetes, o con obesidad, o somos muy sedentarios y demás. Todo estilo de vida que ustedes adopten hoy en día, que sea saludable, es una gran inversión para el día de mañana cuando estén enfermos y el cuerpo se los va a devolver en cierta medida, ¿sí? Irnos todos nos vamos a ir, todos tenemos un inicio y un fin en este mundo, el tema es la manera en la que nos vamos a ir. Entonces, por un tema de mantener la mejor calidad de vida, bueno, intentemos llevar estilos de vida saludable para poder disfrutar de lo que nos queda de esta vida y si el cuerpo se le exige que responda, que pueda responder. De mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención y quedo súper abierto a todas las preguntas e inquietudes que me quieran hacer llegar. Miguel, excelente, la verdad. Creo que tocaste un tema que hoy es clave, porque de alguna manera, y lo hablamos también la semana pasada en el Free Zone Talk que tuvimos del sueño, y justo ahora ahí hay una pregunta relacionada al sueño que te lo voy a hacer, pero cómo toda esta nueva pandemia ha cambiado nuestro estilo de vida por ahora y quizás por un tiempo y quizás para siempre algunas cosas, porque no es solo, bueno, ahora mientras que dure esto voy a hacer este cambio, sino que hay cosas que
vos mismo lo estás diciendo, o sea, la importancia de estemos sanos, o sea, estemos equilibrados, como que yo lo que te escucho es decir, no seamos extremistas en tener un estilo de vida ni para un lado ni para el otro, y eso nos va a ayudar a la larga como a enfrentar mejor esto y salir mejor de esto y de otras cosas que podrán venir. Porque hoy es el COVID y mañana es cualquier enfermedad que gana la vuelta normal, no una pandemia. Entonces creo que también es un poco responsabilidad de todos el tomar medidas y bueno, el cuidarnos un poco. Karina nos pregunta, con la alteración del sueño, ¿qué recomendás para evitarlo o prevenirlo? La alteración del sueño, bueno, primero evitar comidas copiosas previo a dormir, es decir, dar como un tiempo para entre que como y me voy a dormir, así puedo hacer una correcta digestión. Hay personas que ciertos alimentos o cierta combinación de alimentos les caen mejor o peor en función del horario, pasa, muchas personas en verdad no les cambia, a mí no me cambia, yo un poco como cualquier cosa que no me hace la diferencia. Descubrir que esas cosas que pueden afectar, evitar. Hay personas que, por ejemplo, son muy susceptibles a la cafeína y les genera insomnio. Hay personas que pueden tomar café y no les pasa nada. Entonces, descubrir como esas pequeñas cositas que afectan el sueño. Y lo otro, una recomendación que están haciendo muchísimo, es el evitar la exposición a pantallas previo a dormir. ¿Sí? Se habla de por lo menos 1 o 2 horas previo a irse a dormir, evitar el consumo de pantallas para poder conciliar mejor el sueño, algo que, como funcionamos hoy en día, y capaz que más en el formato cuarentena se nos hace difícil, pero es una recomendación que ya viene previo a la era COVID, o sea, está saliendo mucha información en relación a esto, de evitar la exposición a pantallas para poder dormir mejor y descansar mejor. Y obviamente, bueno, comer lo más saludable posible. Si sos una persona que le genera como malestar gástrico o pesadez, comer liviano te va a ayudar probablemente bueno, poder irte a dormir mejor y descansar mejor. Bárbaro. Agustín nos pregunta, Miguel, ¿qué opinás respecto a reducir el periodo de ingesta diario, generando periodos de ayuno intermitentes? ¿Favorece el sistema inmunológico o puede perjudicarlo? Es una dieta más, es una estrategia más. Hay gente que responde muy bien, hay gente que responde muy mal. Personalmente, yo he estado probando en esta cuarentena hacer un poquito de ayunos, porque me gusta probar conmigo qué pasa. Yo la verdad que cuando inicio el periodo de ayuno, paso hambre. Al otro día me levanto con muy poca hambre. Esta es mi experiencia, esto no es ciencia, esto es opinión de yo para mí. Es una estrategia, o sea, si te resulta práctico, es la manera que más te genera como adherencia a reducir la ingesta calórica, es una buena opción. Incluso puede ir relacionada con la del sueño. Si capaz te salteas la noche, te genera una buena adherencia, te hace dormir mejor, fantástico. No es la panacea, ¿sí? Hay como muchos activistas del ayuno intermitente, y es una dieta más, así como la dieta vegana, vegetariana, la dieto, o sea, las dietas reúnen formas de pensar o formas de comer. Ahora, todos tienen algo en común. Te hacen ahorrar calorías y por eso la gente baja de peso. Punto. No hay misterio con ninguna dieta. Después hay que ver cuál te gusta más, cuál se adapta mejor, es compatible con tu vida, con tus patologías, con tu tipo de ritmo de vida, ok. En términos simples, si querés ahorrar calorías, puede servir. Ahora, si te morís de hambre y te comés todo al otro día, las calorías que te ahorraste en el ayuno las recuperaste el día siguiente. Entonces, evaluar costo-beneficio de qué es lo mejor para cada uno. Totalmente. No veo que haya más preguntas, creo que fuiste demasiado claro. No, No entendieron nada, no. Ahí dice, gracias, en base a esto el café y el mate rompen el ayuno, pregunta Agustín. no, si no endulzan, no. En verdad son no calóricos, o sea, son bebidas que lo único que están haciendo es hidratar, por tanto, no hay ningún problema. Utilicen café y mate sin ningún problema. Bueno, genial. A ver, ¿qué me quedo yo de esto? Al menos personalmente, ahí sale una pregunta. Vamos a eso y después te digo mi resumen. ¿Cómo controlar las porciones y ansiedad? Bueno, mira, hay dos tipos de preparaciones que son muy saciantes, o dos tipos de alimentos, perdón, que son muy saciantes, que son todo lo que tenga fibra, principalmente verduras, y la proteína. Entonces, por ejemplo, comidas, la combinación de comidas, o sea, por ejemplo, una carne con ensalada, por decir algo simple, si vos lo haces adecuadamente, te va a generar mucha saciedad y no te va a despertar el apetito. En segundo lugar,
comer lento y masticar, eso genera una gran cantidad de saciedad. Mirar lo que estás comiendo. Mucha gente que hace, está o trabajando y sigue comiendo, o mira Netflix, y que el campo visual, o sea, que nuestros ojos estén prestando atención a lo que comemos, es otra de las estrategias indispensables para tener una noción de lo que comemos y tomar una noción de las cantidades que comemos. Por ejemplo, cuando ustedes van al cine, si comen pop, vieron que cuando de repente miran el pop, dicen, me comí todo esto, y siguen con hambre, y de repente llega 10, 15, 20 minutos después, ese golpe del estómago te dice, macho, me reventaste. ¿Por qué es eso? Porque no hubo una relación campo visual ingesta, y el cerebro no mandó las suficientes señales al cuerpo como para tomar conciencia de lo que estábamos comiendo. Entonces, vincularnos visualmente con lo que comemos es otra manera de generar, de alguna manera, conciencia de lo que comemos, de las cantidades. También, por ejemplo, definir, yo voy a comer esto, punto. Esto va a ser mi plato, no como más, es una manera. Y lo otro, a veces como para no excederte las porciones, si te tomás una sopita o tomar un par de vasos de agua antes de sentarte a comer, es una manera de llegar capaz menos muerto de hambre a la comida, o tomarte una buena ensalada antes de tu comida. Es una manera como de estar más controlado y de esa manera no excederte en las porciones. Sí, es como que de alguna manera al cerebro te llegue lo que estás comiendo. Exacto. Te lleguen al mismo tiempo al estómago y al cerebro. Exacto. A ver, Romina nos pregunta, ¿qué tipo de snacks saludables se puede comer para saciar la ansiedad entre comidas? Bueno, hay de todo, desde cherries. El cherry es un excelente snack dulce y bajo en calorías, que está buenísimo. Zanahoria, pepinos, puedes utilizar un poco de frutos secos. A mí, algo que a veces me gusta mucho es, por ejemplo, yogur con frutas, yogur no endulzado, por ejemplo, que me genera un montón de saciedad. Después, incluso se puede utilizar café con leche, hay gente que el mate le suprime. Bueno, los frutos secos, como dije, se puede hacer alguna barrita cereal casera, las industriales son en general de muy mala calidad, alguna granola casera, que son un poquito más calóricos, pero en porciones moderadas puede ir perfectamente. Y la fruta, es un invento que revolucionó el mundo. La fruta es de los mejores snacks que pueden tener. Tiene fibra, tiene vitaminas, minerales, agua, muy saciante y genera un montón de beneficios para la salud. Piérdanle el miedo a la fruta. No viene en un packaging, el supermercado no te lo vende con un slogan fantástico, pero es recontra saludable. Total. Matías dice, muchas gracias Miguel por tu valioso aporte. Para hacer ejercicio, por ejemplo, correr media hora en el caminador, ¿qué es necesario comer previamente? Consulto porque yo desayuno bien temprano en la mañana y hago ejercicio a las 12 horas. A las 12. A Matías lo conozco, así que le mando un gran saludo. La verdad es que por 30 minutitos de actividad física, la comida previa diría que no es importante. Incluso si, bueno, es algo que me muero de hambre, pero en condiciones normales el gasto calórico no justifica una comida previa. Entonces te diría, disfrutar de tu almuerzo y no te recomendaría nada. De vuelta, es algo que me digas vos, desayuno a las 6 de la mañana, estoy a las 9 muerto de hambre, bueno, ahí le buscamos la vuelta. Pero, no sé, armándome un esquema mental tonto. Te levantás a las 8, desayunás, y a las 12 vas a hacer ejercicio, disfrutás el correr, y después almorzar saludablemente, elegí comida de verdad, y con eso ya es más que suficiente. Perfecto. Bueno, te voy a hacer de lo que yo me llevo de esto. En realidad, de alguna manera, creo que lo que dejás es como que muchos tips para incorporar fácil a la vida. Como que no es, bueno, no, yo no tengo 30 minutos todos los días para salir a caminar, ponerme ropa de deporte y demás, pero sin embargo, si estoy hablando por teléfono, puedo estar caminando quizás, o mandando un audio, pararme, bailar, cantar y estar como más activa, buscar esos momentitos que salir un poco y estar al aire libre y tomar ese sol para que nos dé esa vitamina C, es como que quizás no todos los días llegás a todo lo que necesitabas, pero sí es fácil incorporar algunas de estas cosas para que, bueno, entre algún ejercicio por semana y algunas de esas cosas, todo suma y todo termina ayudando. Todo, como diría Arjona, es un tema de no quitarle daños a la vida, sino darle vida a los años. ¿Ah? Y esto es exactamente lo mismo. De verdad, a veces subestimamos, así como se subestima la fruta porque la gente le tiene miedo que engorda, porque Juancito Pérez dijo que engorda,
Esto es lo mismo, la gente subestima el bailar. Bueno, el bailar está buenísimo. Uno se ríe de uno mismo, le cambia el estado anímico, te movés, rompés con el sedentarismo, y eso ya es mucho comparado con la nada. Porque también está eso, es decir, no, yo no hago nada, bailo un ratito. Bueno, pero si bailás, comparado con estar sentado o acostado, es muchísimo. Entonces, también ser como amable con uno y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué puedo cambiar? Y si se hace algo, contemplar que ese algo es muchísimo comparado con la nada. A veces la gente, por ejemplo, empieza a comer frutas, que antes no lo hacía y pero igual no como mal. Bueno, pero estás comiendo frutas, antes no comías, o sea, lo que hiciste mal en años no lo vas a cambiar en días. Entonces, ver como los Pasito pequeños... a pasito. Exacto, citando Fonsi, ya que estamos. Son como esos pequeños pasos como grandes victorias. Todo nuevo hábito incorporado es una gran victoria y vale mucho, muchísimo. Bueno, excelente. Bueno, Miguel, nada, la verdad que un placer haberte tenido. Creo que ahí nos están agradeciendo por la exposición. La verdad que creo que es, nada, un tema muy, muy importante en este momento. Todos estamos en casa, todos estamos cocinando más que antes y comiendo de todo. Y bueno, ¿cómo podemos acompasar ese momento? Así que muchísimas gracias. Chao a todos.